Hola mis amigos, ¿cómo están? Voy a tratar de ser hoy muy rápida y de advertirles que este video será un poco largo y es exclusivamente dedicado a todas las personas que dejaron muchas preguntas en mi página de Facebook sobre los lugares llamados Xcallac y Mahahual, que se encuentran en Quintana Roo, muy cerca de Cancún y a la vez también muy cerca de Belice, en la frontera, ¿no? Entre México y Belice, allá al sur, al final de México. Entonces, para quien no tenga interés en estos dos lugares, en recibir la información sobre estos dos lugares, les agradezco muchísimo la intención de asistirme, pero les advierto que el contenido es puramente informativo. Hace mucho tiempo ya están las preguntas ahí y voy a tratar de ser rápida y concreta, y para eso obviamente yo sin los lentes esto sería imposible, ¿no? Me escribió por ejemplo María Andrea Asensio, me parece que es así. Ella me contó un poco su idea de vive en Sudamérica y desea irse en algún momento a vivir a Mahahual, me parece. Ella quiere alquilar una casa, allá le llaman una casa en la playa, porque en realidad no existe una ciudad, es como un gran pueblo justo posado a las faldas de la playa, un lugar bellísimo, Mahahual, yo creo que un verdadero paraíso. Y mucha gente se va allí con la idea de alquilar una de estas casas que están en la playa y poner huéspedes, ¿no? Recibir turistas y bueno, y vivir allí, pasar su jubilación. Entonces es muy importante que todo el mundo sepa que quien va o decide ir a vivir a Mahahual debe tener algún tipo de jubilación, algún tipo de ingreso, algún tipo de apoyo, de ayuda económica para poder sobrevivir o abastecerse, o para tener ese resguardo que se necesita cuando uno vive en lugares 100% turísticos como es Mahahual y Xcallac. Entonces significa que 6 meses tendremos muchos turistas, tenemos muchos comensales, los restaurantes estarán llenos, y hay otros 6 meses en que eso es prácticamente muerto económicamente. Entonces yo por eso siempre les recomiendo a las personas que quieren ir a vivir allá que lo hagan ya en una edad en la que tengan algún otro tipo de ingreso o que tengan la capacidad económica de decir, bueno, trabajo solo 6 meses y los otros 6 meses pues me voy a otro lugar, ¿no? Esto es muy importante que tengan conciencia. Alquilar un lugar en la playa, como me dice María Andrea, es una responsabilidad muy grande. Se necesita mucho personal. Cuidar de unas playas requiere un poco de inversión, es decir, hay que tener gente que recoja el sargazo todos los días, hay que tener gente vigilando en la noche, porque a veces puede que entren y roben las antenas, los paneles solares. Ojo que no llega en la mayoría de estos lugares, de estas casas, hoteles en la playa, no están tan cerca del pueblo y entonces no hay electricidad. Todo es a través de paneles solares. En fin, se requiere mantener estos lugares de playa, se requiere de un mínimo de $2,000 a $3,000, es decir, para tenerlo en condiciones como para recibir huéspedes, ¿no? Recuerden que el huésped siempre quiere que no haya mosquitos, que no haya tábanos, que esté todo limpio, que funcionen perfectamente todos los baños. Allá no hay un sistema de drenaje, pues es que no hay asfalto, no hay conductos, ¿no? Porque como es un lugar que lo protegen mucho, todos los sistemas sanitarios son costosos. En fin, es una inversión que yo te sugiero, María Andrea, tienes que ir a Mahahual. No tomes ninguna decisión hasta no haber vivido allí por lo menos 6 meses de temporada baja, ¿no? Hoy no recuerdo exactamente cuál es la temporada baja. Quiero advertirles que hace 1 año y tantos meses que ya no vivo en Mahahual.
Puede que muchas cosas hayan cambiado, puede que muchas cosas ya existan, ¿no? Yo me vine y, como les digo, no había luz eléctrica hasta el kilómetro 4, me parece. Entonces, pues todo esto puede que ya se hubiera modificado y que sea una bendición para tantísima gente, tantísimos extranjeros que han invertido y apostado por esos lugares. Quiero también contarles que toda esta zona de la costa que alquilan estas casas grandes, casas tipo rancho y en la playa, son construcciones que hicieron casi todos extranjeros. Son muy pocos los mexicanos que dijeron, bueno, voy a ir y me voy a hacer mi casa de playa y voy a trabajarla. No, casi todos son extranjeros, son gente que seguramente ha pasado los últimos años de su vida allí, quizás sus hijos ya no les apetece vivir en zonas tan alejadas y ponen en alquiler estos lugares, y algunos son muy baratos para rentarlos y otros no tanto, ¿no? Porque son construcciones muy complicadas, casas que se tienen que abastecer en todos los sentidos, incluso protegerse de los huracanes. Entonces son construcciones muy fuertes, muy sólidas. Está haciendo reflejo mi lente, pero no importa, chicos, comprendan que no hay otra forma, ¿no? Bueno, voy a responder a Beto Carmona. Él me hace muchas preguntas, a ver, por orden. Dice que cuánto costaría comprar un terrenito barato. Si es en el pueblo, puede que cueste desde $20,000, un poquito más, una buena ubicación en el pueblo, no en la playa, ¿no? En la playa los costos son mayores. Un terrenito, una casa, pues ya está por los $50,000, $60,000 aproximadamente, ¿no? Pero él me habla de que en el lugar donde él vive la delincuencia es cada vez mayor, y seguramente tiene preocupación de saber cómo es esto en Mahahual, ¿no? Uno siempre tiene que tener cuidado, pero digamos que Quintana Roo es de los sitios mucho más seguros y tranquilos que algún otro estado, ¿no? De cualquier manera, uno cuando viaja no debe dejar su casa totalmente sola, debe contratar, y existe gente que uno deja para que cuide la casa. Y siempre tener cuidado con toda persona que uno contrata. Esto sucede aquí en la China, en todo lugar. Conocer, pedir referencias, relacionarse un poco, tener paciencia. Es muy importante conocer la gente y nunca tomar, como yo decía antes, una decisión de irse a vivir a un lugar sin haber vivido allí de paso por lo menos 6 meses. Es muy importante este proceso. Directamente en el pueblo los terrenos o las casas, y por supuesto que sí, siempre es mejor que ustedes busquen un trato directo, que pidan rebaja, porque en todos lados nos hacen siempre rebaja. Y es muy importante que soliciten una página, 2 páginas en Facebook. Una de ellas se llama Unidos por Mahahual. Yo voy a dejarles aquí en la caja de informaciones el enlace. Y hay otra página que se llama, creo, Tu Mahahual. No estoy muy segura, pero los 2 enlaces los voy a dejar ahí. Ustedes, leyendo todo el contenido hacia atrás en unos 2 o 3 meses, pueden darse idea de todo lo que hay y no hay en Mahahual, ¿no? Porque ahí más o menos en los anuncios se nota qué cosas, por ejemplo, no existen. Es decir, a veces algunos medicamentos complicados no existen, ¿no? Entonces la gente lo encarga a un amigo. Entonces esa vivencia diaria a través de Facebook va a ser muy importante para todos ustedes. En pesos mexicanos, como Beto, por ejemplo, es difícil ubicarme porque entiendo que con relación al dólar ya ha cambiado mucho. Entonces yo les hablo en dólares y ustedes lo convierten. Bueno, esta costumbre del dólar y del euro
la tengo muy arraigada porque cuando llegué a México mi vida no hubiera tenido esa comparación si yo no sacaba las cosas primero en euro, otras veces en dólares. Para tomar toda decisión era muy difícil para mí venir de España y pensar en pesos mexicanos, ¿no? Era muy difícil. Entonces tengo esa costumbre de calcular todo dólares o euros. Una posibilidad de vivir en Xcalac, que es otro pueblo que está a 1 hora de auto, de coche, de Mahahual. Son pueblos hermanos, son preciosos los dos son verdaderos paraísos. Me decía de conseguir allí una casita barata. Sí, hay muchas más posibilidades de conseguir una casita barata en el pueblo o en la playa, mucho más que Mahahual. Mahahual es un sitio potencialmente turístico y Xcalac es todavía una reserva marina, una reserva forestal, entonces hay muchas cosas en venta. La gente, cuando quiere irse a vivir ahí, tiene que tomar una decisión a conciencia en todos los sentidos, y entonces Xcalac, digamos que se presenta con un poco más de dificultades para una familia que tiene niños, por ejemplo, ¿no? Porque a veces la educación allí no es tan buena como en Mahahual o como en Chetumal, ¿no? O como en Tulum. Entonces tienen que examinar todo y todas sus dudas, siempre sacarlas desde allí, ¿no? Pero tienes, Beto, muchas más posibilidades de encontrar algo más barato en Xcalac, mucho más barato que en Mahahual. Una hija que está en la preparatoria, esto sería un problema en Xcalac, por ejemplo, porque allí no existe, y que su hija viva en Bacalar, que es otro lugar que está a 2 horas de Xcalac, entonces el transporte no podría ser a diario, ¿no? Tendría un costo muy elevado, a mi parecer, a menos que tú puedas sostener esos transportes, ¿no? O verse, en fin, de semana. En fin, Xcalac para eso se dificulta un poco, para este tema de los estudios y de la salud, ¿no? Hay una emergencia, tu esposa tiene, por ejemplo, va a dar a luz, va a tener un parto, y entonces ella tiene que irse a una ciudad 3 meses o 2 meses antes, porque en Xcalac no podría dar a luz una mujer, no hay ningún tipo de asistencia, o no había hasta hace 1 año y un poco de meses, ¿no? Así que son cosas que que son muy difíciles que yo responda tantas preguntas por escrito. Es más fácil un poco que conversemos así y que todo el mundo agarre un poquito de aquí y de allá. En todo caso, quisiera por los comentarios de aquí abajo darme cuenta un poco si estoy haciendo bien esto, porque de repente no funciona, ¿no? Me pregunta si en Mahahual hay preparatoria. No lo recuerdo. O sea, la secundaria sí, la preparatoria me parece que iba a comenzar a funcionar ya de forma completa en Mahahual, pero no estoy completamente segura. Yo te sugiero que lo preguntes, por favor, en esa página que voy a dejar aquí abajo. Todo el mundo les va a ayudar. Eso es una cosa maravillosa de Mahahual y de Xcalac. La gente es tan colaboradora, es una gente abierta, sencilla, sin problemas, dispuesta, ¿no? Dispuesta a abrir los brazos a cuánto le costaría a él rentar un cuartito por mes, ya sea en Xcalac o en Mahahual. Varía muchísimo los precios. Nosotros a veces todo es cuestión de suerte. Nosotros cuando llegamos a Xcalac rentamos una casita, no un cuarto, la primera vez por $100 mensuales, y luego eso fue subiendo a 200, y también una casita por $300, ¿no? Lo mismo rentar una casa, una casita pequeña en Mahahual puede que cueste entre 3,000 y 5,000 pesos, ¿no? Entonces un cuarto
Me imagino que es de 2.000 pesos un poco para arriba. Eso es una información aproximada, pero lo puedes preguntar en esta página en Facebook. El Ángel, no voy a decir su apellido porque de todos modos está difícil la pronunciación. Pero bueno, me dice que su esposa tiene 35 años y él 53, y que qué negocio podrían hacer y de qué podrían trabajar en Mahahual. Entonces, para ambos lugares, para Mahahual o para Xcalac, esta pregunta tiene validez, ¿no? Miren, es muy importante que ustedes sepan que la actividad principal en estos lugares son los restaurantes, la vida y el negocio del restaurante. También el buceo y los tours por toda esa costa, ¿no? Por los arrecifes. Hay también una otra actividad que son las artesanías, y de pronto en alguna que otra temporada los cursos, en fin, siempre suele llegar muchísima gente en la temporada alta para prestar ayuda como camareros, ¿no? Bueno, meseros, en fin, chef. Hay muchísima actividad en torno a esto. Se ha abierto hace un año ya, me parece, también un parque acuático, y hay también un puerto para cruceros, ¿no? Yo entiendo que hay un poco de todo. A veces la dificultad es que en la temporada alta hay mucho trabajo, pero en la temporada baja simplemente a veces se vacía el pueblo, es decir, de recibir 10.000 personas pasa a quedarse con 5.000 o 4.000. Entonces es muy difícil para una persona decir, me voy a ir a vivir a este lugar y luego no tener con qué sustentarse, con qué alimentarse, ¿no? Y la gente tiene que tener conciencia de esto, que hay una temporada baja y hay una temporada alta. Entonces pueden hacer cualquiera de este tipo de negocios, incluso dar masajes, ¿no? Todo lo que está relacionado con el turismo. Si alguien va y pone, por ejemplo, un taller de herrería, es difícil que tenga trabajo todo el año, porque es poca la gente que realmente vive todo el año en Mahahual. Entonces tienen que ir y conocer y vivir un poco en carne propia, preguntar a la comunidad misma, conversar y ver con los ojos todo lo que podrían hacer. Por ejemplo, hay un dentista que va una o dos veces por semana. Entonces no me imagino cómo sería eso si hubiera 3 dentistas. Es que simplemente no se necesita, ¿no? Hay profesiones y hay actividades que no se necesita. Entonces esto es algo difícil para mí responder, sobre todo por la edad. Depende mucho de la edad de cada persona. Por ejemplo, hay mucha gente que va y da una vez al año unos talleres de teatro y cobra y los niños van, ¿no? Pero si hubiera 100 talleres, pues seguramente ninguno tendría ningún alumno, ¿no? Entonces hay cosas que están sumamente saturadas y otras que no dan tampoco como para realizarlas con mucha más frecuencia. Así que esta es una respuesta que es muy difícil para mí, no estando en este momento en Mahahual, responder, pero bueno, es un aproximado, ¿no? Escribió un joven que se llama Juan Coronel, que estudia informática y que desea, cuando termine sus estudios, poder irse a vivir, ¿no? A alguno de estos lugares, Xcalac o Mahahual. Y me pregunta qué requisitos se necesita. Todos los requisitos para obtener permiso para vivir en México en general, no solamente en Quintana Roo, están en la página de migración, en la página oficial de migración. De todos modos, es muy importante
que logres a través de estas páginas que voy a dejar aquí abajo en Facebook contactarte con muchos otros españoles, alemanes o canadienses que están suscritos a esas páginas y que pueden darte una información mucho más precisa que yo, porque quien hacía todos estos trámites es mi esposo, y entonces no tengo ahora mismo esa memoria fresca como para decirte necesitas esto o aquello. Pero es muy importante ir totalmente legal, muy importante. O sea, sin eso yo les recomiendo a todo el mundo ni se acerque, porque no es una paz, ¿no? Estar en un lugar y no sentir que tienes permiso de vivir allí por cuestiones de salud, por cuestiones de derechos, de abogado, en fin, por una serie de cosas. Es muy recomendable ir totalmente legal. Es un poco caro, como ya había indicado en otros videos, vivir en México, es decir, se paga para vivir en México, uno paga, no es que México tiene las puertas abiertas y que todo el mundo puede ir y beneficiarse, no, uno tiene que pagar es decir, pagar y contribuir a ese país, ¿no? Tenemos que en todas las opciones de visas o visados o permisos o residencias que México da, uno tiene que responderle al país, o sea, tiene que tener un depósito, una garantía, tiene que informar siempre dónde se encuentra y qué está haciendo, y tener todo legal, ¿no? Hay que aportar al país, y esto es importante que todo extranjero lo sepa. Relacionadas a qué época es mejor ir, ¿no? Realmente es importante que si estás dentro de México y quieres ir a Mahahual o a Xcalac, hay que buscar la temporada de vacaciones en la que los mexicanos tienen vacaciones, porque con un día o 2 días no es suficiente conocer o darse un paseo por Quintana Roo. Es un lugar muy muy bello y con mucha vida, con mucha alegría cuando es época de vacaciones. Para los extranjeros, para los que no viven en México y tienen sus vacaciones, pues justo cuando México está en otoño e invierno. Pero hay una cosa buena, ¿no? de toda esta zona de Quintana Roo, que el clima es muy bueno todo el año, o sea, todo el año es verano, en todo tiempo puedes ir a estos dos lugares, disfrutarlo muchísimo. De repente, en esta temporada que le llaman baja, puedes encontrar hoteles mucho más baratos y gente mucho más disponible para atenderte, ¿no? Es decir, los lugares no estarán saturados y la atención será quizás un poco mejor. Pero todo el año es verano, todo el año es un clima agradable, e incluso cuando llueve es una delicia, una maravilla poder estar en la playa mojándose con ese calorcito que el aire proporciona y sentir la lluvia, ¿no?, en el cuerpo. Eso es también un placer aparte que se los recomiendo. Les recomiendo baratos. Les voy a explicar esto porque yo entiendo que es algo, digamos, popular, ¿no? Es una pregunta que le sirve a muchísima gente. Cuando buscamos información de Mahahual, aparecen todos los hoteles que están sobre la costa misma. Sin embargo, al interior del pueblo hay hoteles muy bonitos, muy baratos, solo que hay que tener mucho cuidado de reservarlos. Esto es algo que presten siempre atención, porque casi siempre está lleno el pueblo. Es decir, cuando es una Semana Santa es simplemente imposible que ustedes lleguen y encuentren un lugar donde estar. Van a tener que dormir en la playa porque suele ser que no abastece, ¿no? Así que yo recomiendo siempre a la gente que, aunque esté buscando cosas baratas, hoteles baratos, siempre tener una reserva y hacer un depósito a través de un banco, porque es luego una mala pasada
llegar y no encontrar dónde dormir, ¿no? Simplemente he visto tantos casos en los que la gente luego pasa el día en Mahahual, pero tiene que ir a dormir a Bacalar, ¿no? Otro pueblo que está un poco más lejos. Entonces esto, claro, fastidia a las personas, incomoda, y mi recomendación es que, insisto una vez más, busquen y pidan información en estas páginas, y uno suele, ¿cuál es la mejor forma de conseguir, ¿no? Ser claro, no tener vergüenza y decir, por ejemplo, yo tengo $40 diarios para un hospedaje, entonces por favor me indican qué hoteles me podrían recibir, y todos los hoteleros que les interese ofrecer estas habitaciones les van a responder, porque en estas páginas están suscritos todos los administradores y los dueños de estos hoteles, así que es importantísimo ser claros. También me preguntaban muchísimo sobre qué pasa en caso de accidentes cuando uno está de vacaciones en Mahahual o en Xcallac. Varias veces me han preguntado esto. Yo quiero decirles que, como en todo lugar que está alejado, existe siempre un riesgo, ¿no? de estar en accidentes y de encontrarse de pronto con muchos obstáculos. Existe un hospital privado en Mahahual, por ejemplo, que tiene ambulancia y que puede trasladarlos. También existe un centro de salud que casi siempre está la ambulancia disponible para hacer estos traslados. Pero es muy importante de parte de todos los turistas, pues, no emborracharse hasta que el mundo se acaba, no meterse al mar, a lugares desconocidos, no entrar a la selva en horas que no se debe entrar, y no buscar el peligro. Es muy importante porque efectivamente suceden muchos accidentes, y en muchos casos estas dos ambulancias están ocupadas, en muchos casos en los que, por ejemplo, es una Semana Santa, simplemente no abastece el médico o las enfermeras, ¿no? Y con los niños hay que tener muchísimo cuidado. El sol, para quien no es mexicano, es bastante deshidratador. Entonces las mamás, pues siempre pendientes, ¿no?, de los hijos, y cuidarlos y protegernos en la medida de lo posible, no hacer cosas locas, no probar aventuras en las que sentimos que no somos diestros. Es decir, una persona que tiene un gran sobrepeso simplemente no puede largarse así al mar con semejantes profundidades e intentar luego subir al bote, ¿no? Porque casi todos son lanchas. Entonces, hacer cosas así pues siempre supone un peligro. Pero que sí, en ambos lugares hay los primeros auxilios, temas de irse a vivir con una familia, ¿no?, con niños. Es cuando más debemos pensar bien nuestras decisiones sobre dónde irnos a vivir, porque hay que tomar en cuenta que esos que son niños luego necesitan la secundaria, luego la preparatoria y luego la universidad. Entonces hay mucha gente que se va con niños, compra una casa, luego no puede venderla de forma inmediata cuando los hijos crecen y ven que necesitan ya vivir en una ciudad, ¿no? Muchas de las personas que han tomado estas decisiones se han sentido luego frustradas, desilusionadas, porque es como si la vida en Mahahual o en Xcallac tiene un tiempo dependiendo de los hijos. Es decir, quien vive en Xcallac sabe que cuando su hijo llega a una edad debe partir con ellos en busca del resto de la vida de los hijos, ¿no? Que los pueblos tienen eso, no le ofrecen todo a nuestros hijos. Entonces mucha gente hace grandes inversiones y luego ve frustrado ese sueño porque no puede a veces vender rápidamente sus bienes inmuebles, sus casas, y no puede, se siente como asfixiado, ¿no?, como atrapado. Entonces hay que pensar muy bien que los pueblos pues tienen para los niños un tiempo en el que son maravillosos, útiles y aportan en una forma increíble. Mi hija Isabela, que hoy tiene 11 años,
ella siempre me dice, mami, yo voy a estar agradecida infinitamente porque tuve una niñez maravillosa, tengo unos recuerdos increíbles. Dice, ella ahora mismo se siente como extraña, ¿no? En otra cultura, porque el que vive en un pueblo cultiva unos valores increíbles, ¿no? Un amor por la naturaleza, un respeto único por el estado natural en el que uno vive, una convivencia abierta, ¿no? Es decir, sin temor, entra a la casa del vecino como si fuera su casa. Entonces esto en una gran ciudad no se vive, y claro, quienes van a agradecer esto mucho más que nosotros son los niños. Solo que esos niños luego crecen. Isabela, por ejemplo, ya necesitaba una buena secundaria, y bueno, todo eso hace que nuestra vida cambie, ¿no? Así que son cosas para tomar en cuenta. Estos señores que a veces me han escrito pidiendo información para irse a vivir allá, me preguntan qué haría, por ejemplo, su esposa, o qué actividades puede hacer, ¿no? La verdad que es posible que la mujer encuentre actividades para ella complementarias, es decir, muchas, todas, y un gran abanico de posibilidades. Hay muchísimos cursos para realizar. También ellas pueden dar muchos cursos de lo que ellas saben hacer. Pueden estudiar muchísimas cosas cortas, es decir, por ejemplo, ser instructora, ¿no?, de buceo. En fin, hay muchísimas cosas que la mujer puede pasarse la vida entretenida, feliz y contenta, y de muchas de ellas puede obtener un pequeño ingreso extra para ayudar a la casa. O si no, y que se gana muy bien, es trabajar en los restaurantes, ¿no? Como cocinera, como ayudante de cocina, incluso como mesero. Los meseros ganan muchísimo, muchísimo, que se sorprenderían. No sé dar ahora un monto exacto diario de cuánto ganan, pero en temporada alta ganan muy muy bien, y mucha gente trabaja solo en la temporada alta y le sobra dinero como para vivir otros cuantos meses. Así que la mujer, digamos que incluso trabajando en uno de los hoteles, encuentra siempre un trabajito, un ingreso extra. Para el hombre es un poquito más difícil, ¿no? Quien es bioquímico, digamos, no me explico qué pueda hacer en Xcalac o en Mahahual si no tiene o no instala un laboratorio, ¿no? Entonces hay profesiones en las que se complica un poco, pero para las mujeres este abanico de cosas para hacer es infinito. Además es que estando ahí uno, como se le ilumina la vida de tantas cosas, uno se llena de ilusiones de tantas cosas que hay por hacer, sobre todo así de corazón abierto, es decir, enseñarle a la gente tantas cosas de forma gratuita. Uno se siente lleno, se siente gratificado de poder aportar, ¿no?, a esa comunidad. Así que la mujer siempre tiene un gran espacio en la vida de los pueblos. Preguntas también más comunes es cómo llegar a Mahahual o Xcalac. Vamos a comenzar por Mahahual, y para que todo el mundo desde cualquier lugar se ubique, lo más fácil es buscar Cancún y cómo llegar a Cancún. Desde allí hay autobuses, es la única manera hacerlo por tierra, no existe avionetas ni aviones, no hay este tipo de conexión aérea, simplemente terrestre. Podemos venir en autobús o alquilar o rentar un auto para ir conduciendo hasta Mahahual o Xcalac. Entonces, cuando estamos en Cancún es posible que encontremos un autobús que nos lleva hasta un pueblo que se llama Felipe Carrillo Puerto. Este nombre es el que tienen que grabar. Es muy importante ir hasta ahí para poder tomar una conexión allí que nos lleva hasta Mahahual. En algunas temporadas del año, si no me equivoco, porque puede que esto haya sido modificado, hay buses que van directo desde Cancún hasta Mahahual. Pero esto debemos averiguar siempre antes de ir, es decir, un mes antes,
empezar a preguntar en estas páginas que voy a indicar aquí abajo cómo llegar, porque varía mucho. Hemos tenido temporadas en las que los buses estaban llenos y cuando el bus empieza a tener muy pocos pasajeros se suspenden estos servicios, entonces es muy importante. El problemita es cómo ir entonces desde Mahahual hasta Xcalac, porque casi toda la ruta termina en Mahahual. Entonces en Mahahual hay que buscar ya otros autobuses que llevan hasta Xcalac, y los horarios son un poquito complicados, es decir, no son horarios así comunes, ¿no? Entonces es posible que les tome que tomen la opción de dormir esa noche o ese día, descansar en Mahahual, conocen un poquito Mahahual y luego van hasta Xcalac. No sé los costos de este transporte, yo diría que son accesibles para todo el mundo y son, como ven, por tierra, ¿no? La gente cuando alquila o renta un coche en Cancún va conduciendo 4 horas aproximadamente hasta llegar a Mahahual y un poquito más hasta llegar a Xcalac. Yo supongo que en este momento la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo regreso averiguando, ¿no? Esto es algo que deben tener también un poco de atención. Para regresar unos 3 días antes debemos preguntar e informarnos nuevamente si podemos reservar o comprar el billete con anticipación, porque a veces está todo muy lleno, ¿no? Por internet muchas veces esto no se puede hacer por muchas razones, porque la conexión de repente no está buena, porque las salidas de los autobuses no están totalmente definidas, entonces viajar a estos lugares por internet a veces es un poco complicado. Siempre es mejor un mes antes y luego unos días antes de regresar pedir nuevamente información. Uno puede llevar su pequeña casita de camping y acampar sin ninguna dificultad. Hay 2 o 3 zonas en las que se permiten acampar y en las que obviamente exigen tener mucha limpieza, relativamente pocos para la cantidad de gente que acampa, ¿no? Entonces es muy importante, como hay fuertes vientos, es muy importante tener una casita de camping fortalecida y que les permita, ¿no? Pasarlo bien, porque a veces tenemos esa dificultad, es decir, algunos amigos que han acampado allí simplemente no han podido dormir por el viento, por la fuerza del viento, por la lluvia, en fin, por una serie de condiciones. Y tener mucho cuidado, no es que uno puede dejar su casita de camping e irse de paseo, no. Tiene que recoger todo cada día, guardarlo en algún lugar seguro dentro de su coche, porque se puede perder, ¿no? Siempre la gente me pregunta esto, si hay robos y estas cosas. En la playa sí, porque hay muchísima gente de muchos lugares. La gente del pueblo quizás no toque nada, ¿no? Pero hay gente de todo lado vacacionando y pues no es recomendable. Siempre o alguien se queda en la casita de camping o recogemos todo y guardamos todo. Mucha gente también me pregunta qué tal ir en sus propias casitas rodantes, no sé cómo le llaman, casitas rodantes, ¿no? Y si pueden acampar fácilmente y si está permitido. Hay zonas donde uno puede poner su casita rodante y estar allí hasta, me parece, 20 días. Este es como un pequeño límite, ¿no? Porque sin duda tenemos que dar espacio a mucha otra gente. Mucha gente va en estas caravanas, vienen incluso desde Belice haciendo viajes largos y me cuentan que se lo pasan maravillosamente bien. Muchas familias con niños hacen toda esta ruta y existen todas las condiciones como para que ustedes la hagan tanto en un campamento portátil como en estas casas rodantes. Si hay hoteles o departamentos y qué capacidad tienen. La verdad es que Mahahual tiene de todo tipo de hospedaje, todo tipo de alojamiento.
Hay unas habitaciones que tienen, son tan grandes que tienen hasta 6 camas, ¿no? Y pueden pagar solo por usar una como por estar todos los amigos en una habitación. Esto es importantísimo encontrar en estas páginas vía Facebook, porque la verdad que organizarse para tener un viaje cómodo y placentero es una cosa muy importante, lo cambia todo, ¿no? Yo he visto muchas familias que pretenden entrar 8 en 2 camas, y esto es algo que no les recomiendo porque los van a echar, simplemente eso está prohibido, los regulan muchísimo, y porque existen otras habitaciones vecinas a las que eso también les molesta. Entonces yo les recomiendo siempre reservar con anticipación estos alojamientos, incluso aquellos que son por una sola cama, se hacen por una reservación ya sea telefónica o por internet y enviando algún depósito, ¿no? Porque Mahahual suele estar lleno. Xcalak en Semana Santa es también muy lleno, y hay otros 2 puentes muy importantes en los que Xcalak también es muy lleno. Yo les recomiendo, para la gente que quiere ir de vacaciones a Xcalak, les recomiendo buscar hacer un grupo grande y buscar estas casitas que están en la playa y que se rentan por semana. Sale muy económico y pueden tener todas las comodidades y disfrutar de unas maravillosas vacaciones. Para quien se quiere ir a vivir a Xcalak, es muy importante contactarse primero con otra gente de su misma nacionalidad que ya vive allí. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un español se adapta muy fácilmente a Xcalak, ¿no? O un canadiense. Sin embargo, un sudamericano es posible que no se adapte tan pronto, que no resista muchas cosas, ¿no? El sudamericano suele ser así, una persona efusiva en sus decisiones, y toman decisiones a veces muy rápidas. En cambio, un canadiense puede que se piense ir a vivir a Xcalak por 5 años, o sea, lo está planificando 5 años antes. Esto es muy importante. Yo de verdad me preocupo mucho porque la gente, cuando me diga me escriben así, mucha gente dice, cuando yo me jubile me quiero ir a vivir allá. No, por favor, tienen que ir a conocerlo 1, 2 y 3 veces, estar un poquito de tiempo. Se gasta un poco de dinero en esto de ir a conocer, pero merece la pena, y es muy importante encontrar gente de su nacionalidad y compartir con ellos con sinceridad. Bueno, a ver, cuéntenme qué tal es vivir aquí, cuéntenme cómo es aquí. Por favor, vamos a hablar de algo muy delicado. Una de las razones por las que yo tuve que venirme a mi país era porque me encontraba en un estado de salud muy delicado. Y vivir en Mahahual, aunque tiene unos servicios muy buenos de salud, y a mí me atendieron con tal cariño y dedicación, y hicieron todo lo que podían por mí, mi salud llegó a un nivel que ya no podía yo ser atendida en Mahahual, y tampoco podía gastarme tanto dinero en ir a la capital para hacerme atender. Entonces llegó un momento en el que ya no era conveniente estar allí, sino simplemente decidir irme a vivir a una ciudad grande. Esto les hablo así con toda sinceridad, porque quien tiene 70 años, incluso un poco más, y llega con la idea de irse a vivir allí, yo les recomiendo que no lo hagan, porque es posible que no encuentren ni siquiera la alimentación correcta. Por ejemplo, hay personas que solo comen frutas y verduras. En una zona de playa donde no se produce todo esto, es muy difícil tener esta alimentación, ¿no? Los veganos suelen pasárselo un poco mal, porque la fruta no llega fresca, mucho menos la verdura. Pensar en espinacas, la espinaca llega ya una hojita quemada, negra, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos pedir porque son pueblos que están muy alejados,
Xcalak, por ejemplo, que es una reserva, pues tiene mucho más dificultades de tener alimentos muy del día, ¿no? De tener un mercado así. Entonces, yo les recomiendo que quien tiene una salud que no es muy buena, que no tomen decisiones tan apresuradas, ¿no? De irse a vivir allá. No es, al contrario, yo quiero animarles, pero quiero que nadie sufra, es decir, que todo el mundo sea consciente de que cada cosa que decidimos tiene sus pros y sus contras y que no existe lugar perfecto. No existe, aunque yo siempre me refiero a Mahahual y Xcalak como el paraíso perfecto, o sea, lo es. Ese es el paraíso, eso es lo que yo, cuando yo leo las cosas de Dios y alguien se refiere al paraíso, yo siempre pienso en estos lugares, son paraísos perfectos. Pero un lugar perfecto para vivir implica muchas más cosas, ¿no? Y no existen, chicas y chicos, no existen. Cada lugar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y es importante conocerlas, ¿no? E informarnos. Yo voy a tratar de estar un poco más inmersa en esto de las preguntas, e incluso si es necesario hacer otro video, pero les pido que también miren los anteriores videos para poder tener una idea mucho más completa. Y es imposible responderles uno por uno y volver a contar lo mismo, es imposible. Entonces les pido mil disculpas, espero en este video haber llenado un poco sus expectativas. Si es necesario hacer otro, me lo dicen. Bueno, estaba mirando aquí a Mariana Ruiz, que casualmente es boliviana, pero vive en otro país en este momento. Ella me pregunta por información en general, ¿no? Quisiera pedirte, Mariana, que busques, hay 3 videos que hablan sobre esta zona. Esta zona yo siempre me refiero un poco más a Mahahual, Chetumal, Bacalar y Xcalak. Opciones de dónde vivir, ¿no? A mí me gusta mucho Bacalar, aunque no tiene mar, ¿no? Solamente laguna, pero esta laguna es, no sé, como un mar infinito. Es una laguna que tiene muchos kilómetros. Yo siempre dije, bueno, algún día voy a vivir un poco allí, ¿no? Es un lugar maravilloso, puedes buscar en internet, te sugiero que lo veas. Es un lugar que está justo a unos 20 o 30 minutos de Chetumal, que es ya una gran ciudad, y es como la combinación perfecta, ¿no? Es decir, vivo con la naturaleza y los colores turquesas del mar y esta sensación de mar, y están cerca de todos los servicios y de todos los estudios, porque entiendo que todavía tienes una edad en la que necesitas o estudiar o trabajar. Entonces Bacalar es un lugar que yo les recomiendo a todo el mundo. Entren a internet, busquen fotos y videos y también testimonios de otras personas. Les va a encantar. Es que no parece laguna, parece el mar propiamente dicho. Y también Chetumal tiene la bahía de Chetumal, que tiene, por supuesto, toda la impresión y la sensación de que estamos en el mar, y estamos en el mar, pero es la capital de Quintana Roo. Es un lugar donde hay mucho trabajo, donde la gente es también maravillosa y donde hay todos los servicios, ¿no? Hay muchos otros pueblos alrededor de Chetumal que no necesariamente tienen mar en las orillas de su vida, pero que son lugares maravillosos. La selva maya, que es toda esta zona, es impresionante, es una vida también maravillosa, ¿no? Y tiene su encanto, es bueno conocerla. Hay muchos otros pueblos. A mí me gusta también para vivir Tulum. Yo no me atrevo a hablar mucho de Tulum, sin embargo, las veces que fui, a mí también me dio esa sensación de tener todo y la sensación de que mi hija podría haber estado allí. Lastimosamente mi esposo no tomó en cuenta un poco mis sugerencias, ¿no? Desde el comienzo, yo desde el comienzo quería lugares un poco pensando a futuro por Isabela, que era muy pequeñita, ya llegó allá, me parece, de 5 años, ¿no?
Entonces, Tulum es un lugar precioso para vivir. Y otro lugar que me gusta mucho está muy cerca de Tulum, Akumal. Por favor, anoten todos estos lugares, búsquenlos en internet. Son lugares muy tranquilos donde uno puede todavía dormir con las ventanas abiertas, tener una sensación así de libertad, ¿no? Mucha gente cuando piensa en México piensa en el narcotráfico, y es que en Quintana Roo, pues en muchos de los lugares, a excepción de Cancún, uno no piensa en esto, no está pensando, es más, ignora totalmente lo que sucede con este tema del narcotráfico, porque son lugares muy tranquilos. Chetumal es una de las ciudades más tranquilas de México, es preciosa, a mí me gusta mucho. Todo es cuestión de conocerlo, ¿verdad? Pero son sugerencias que les doy de otros pueblos, que son opciones. Fíjense qué curioso es que yo me enamoré de un pueblito que se llama Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que cuando yo llegué ahí vi cómo eran las construcciones. Voy a cortar un poco porque llegó mi hija, un momento. Entonces cuando yo vi este pueblito, que es un pueblito, vaya, con una sensación de cultura maya viva, ¿sí me entienden? Las construcciones de las casitas, la gente en los mercados, los productos alimenticios, toda la gran variedad de productos naturales. Cuando yo probé esa miel que recogen ahí en Felipe Carrillo, yo estaba enamorada, siempre fui enamorada de ese pueblo. Y yo todo el tiempo estaba diciéndole a mi esposo, yo me voy con Isabel allí para que ella estudie, porque ahí sí habían academias para ballet, para estudiar inglés, ¿no? Habían muchas iglesias que para mí era muy importante tener una iglesia católica activa, y no la encontré ni en Mahahual ni en Xcalar. Es posible que todas estas pequeñas cositas al final hicieron un peso muy grande, y yo tomé la decisión de ya no seguir viajando más de un lado a otro y regresar a mi país. Pero Felipe Carrillo Puerto es un pueblito que enamora y no tiene mar, ¿no? No tiene mar, pero está como en el centro justo de todo Quintana Roo, justo en el centro. Entonces estamos cerca de esto, cerca de lo otro, cerca de la playa, es un pueblito perfecto, muy muy barato. Recuerdo que una casa, me parece de 4 habitaciones, estaba en alquiler por apenas $200. Entonces es cuestión de conocer, amigos. No sé qué más decirles. Tienen que vivir Quintana Roo. Voy a contarles una cosa que marcó para siempre y la recuerdo como si fuera ayer. Yo la primera vez que fui a conocer Cancún tenía, me parece, como 27 años. Y entonces tomé un tour y me llevaron a un lugar donde podíamos sumergirnos y habían muchos peces muy grandes. Cuando yo salí de ahí, en el trayecto de retorno, el señor de la lancha dijo, a ver, vamos a hacer un concurso. Aquí, este señor de la lancha, por cierto, era un anciano en realidad, ya tenía una edad, por decir, 70 y algo años, pero él muy fuerte y muy de Quintana Roo, muy de ese lugar, ¿no? Muy mexicano. Entonces él dijo, vamos a concursar, aquí tengo una botella de tequila, el que me responda esta pregunta se va a ganar la botella. Entonces él dijo, quiero que me digan en qué estado de México nos encontramos, en qué lugar de México nos encontramos. Algo que, fíjense, muchas veces tomamos un viaje y no sabemos la ciudad donde estamos yendo, pero más allá de eso a veces no investigamos, ¿no? Pero yo, claro, yo siempre fui una apasionada de México, entonces antes de ir a México y de ir a Cancún yo me informé de todo. Entonces yo levanté la mano y le dije Quintana Roo, que es un nombre a veces difícil de memorizarse, ¿no? Y el anciano me miró y me dijo, señora, usted sabe, me dijo, usted va a vivir en este lugar, me dijo. Lo puedo ver en sus ojos y puedo ver la emoción que usted tiene cuando dijo Quintana Roo.
y en verdad así lo sentí y así pasó muchos años después. Viví en Quintana Roo y recuerdo siempre a este anciano y con qué seguridad me dijo estas palabras. Se quedó él mirándome, cómo sería mi expresión, ¿no? No sé, el hecho así de saber que yo era la única que sabía más del lugar donde estábamos. Y eso es lo que hice todos estos años, aprender muchísimo de esa gente, de esa vida, y espero de verdad que ustedes tengan esa oportunidad. Es un lugar maravilloso. Es necesario hacer otra parte, yo encantada. Sé que he saltado algunas preguntas, no las encuentro en este momento en el computador. Me parece que voy a darle otra revisada. De todos modos, vamos a dejar esto así como un video con información, y en todo caso, si es necesario aclarar alguna otra cosa, por favor me lo dicen aquí.